Amigos queridos, bienvenidos sean todos ustedes a una nueva edición. ¿Pueden creer ustedes que vamos avanzando y así poco a poco así hacemos contenido interesante para la ciudadanía? Y eso gracias a ustedes, gracias a su confianza. Esta vez en el programa Enfoque vamos a seguir retando al miedo. Vamos a hablar de economía y para mí es un privilegio contar con la presencia esta vez de José Javier Orellana Giler. Él es analista económico y hace una semana, les cuento por qué lo estoy entrevistando primero y luego vamos a hacer un análisis más despegado de lo local, regional. Eh, la semana pasada él me envía por WhatsApp una alerta sobre un pago que tenemos que hacer sobre un laudo arbitral y que tenemos ya la sentencia ejecutoriada desde el año 2016, estamos 2022 y no hemos hecho nada. Ahí, cuando ustedes me escuchan hablar, me están diciendo, esta mujer me está hablando en chino, voy a cambiar, no entiendo de qué me están hablando. Por eso lo estoy invitando a mi amigo aquí, que ustedes ven, a José Javier, que nos va a contar directamente, de primera mano, de qué se trata esto y cómo le puede perjudicar al Ecuador, porque han habido dos comunicados por parte, uno del Ministerio de Finanzas, ¿verdad? Y otro comunicado oficial por parte del presidente Guillermo Lasso, pero con unos párrafos un poco preocupantes que luego los vamos a debatir. Bienvenido, José Pepe querido, como te decimos en... Muchas gracias, Estefanía. Un placer saludar al público de las fiestas, el 10 de agosto, una fiesta histórica para el Ecuador. Correcto, correcto. Ojalá alcancemos a subir esta entrevista hoy mismo, Día de la Libertad que tanto necesitamos y que no sea juego, Si no, al menos sabemos nosotros que se lo celebró como se debe. o que tenemos que seguir peleando por él. Uh-huh. De cualquier manera. Entonces, empecemos, ¿te parece? Cuéntame un poco Sí. de esta noticia que me mandaste, de qué se trata, cuál es el alcance. He hecho un poco de investigación y esto ha arrancado en el año 2008, abril del 2008, ha empezado ya el laudo, digamos así, ¿no? Sí. El arbitraje por parte de la CIADI, del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas, ¿verdad? Teníamos al Uh-huh. inicio una multa, un pago que teníamos que hacer a Perenco por 1.423 millones de dólares por un perjuicio al Estado una vez que Correa decide cambiar la participación porcentual en las ganancias y en los márgenes petroleros. Fue un escándalo, acuérdense ustedes. Y finalmente, en el laudo, ya cae una sentencia de que el Ecuador tiene que pagar a Perenco 374.373.154. Y eso regreso a ver acá para no equivocarme, porque yo con los números ustedes ya saben cómo soy. Tengo una pequeña, creo que es un poco más, eso ya creo que cuenta como 50 millones menos que Ecuador dice que Perenco le debe por impuesto. Creo que la Esta es sentencia es por información, 420. cabe recalcar que la información que he sacado, la he sacado directamente de los boletines del Ministerio de Finanzas. Entonces, Ok. puede haber errores, Pepe, pero el que sabe de estos temas eres tú. Para nosotros es Es como claro. más plata, más juicios. Porque, claro, lo que pasa es que Perenco ha hecho el reclamo por la cantidad que ellos consideran que se les debe, ¿no? Esto además fue una apelación, o sea, no es que es el primer caso, ya hubo una apelación sobre este caso. Ecuador aduce que hay una deuda tributaria y por eso es que la cantidad que dice el Ministerio de Finanzas puede ser menor, ¿no? Estoy casi seguro que es por eso. Ahora, Perenco habló con los abogados que tenían en Luxemburgo y consiguió una orden judicial para bloquear fondos de Ecuador en Luxemburgo. Sin embargo, esto casi a vísperas de que había que hacer el pago de los bonos soberanos, de los intereses de los bonos soberanos. Y Sin embargo, me atrevo a interrumpirte, José, sí, porque lo que dice el primer boletín que ellos sacan es, como uh-huh, Ministerio de Finanzas, en un párrafo increíble, que se atreve el gobierno y el Estado a decir, hacer un comunicado así. Siempre fallamos en la comunicación, amigos queridos. Textualmente, no uh-huh, se conoce de afectación de activos del país en el extranjero. Es decir, esto era a cierre de la semana pasada. No sí. teníamos idea si nos estaban congelando fondos, reservas.
no sabíamos nada porque no nos había dado la gana de pagar, José. A ver, aquí hay un tema que es el lenguaje abogado, ¿no? El lenguaje legalístico, no es una mentira. Es quizás un mal comunicado, pero no es una mentira. Porque lo que sucede es que las transferencias de dinero que se hicieron para pagar los intereses se hicieron a cuentas de los bonistas, de aquellos dueños de los tenedores de bonos. Entonces esa plata ya estaba siendo transferida a otra persona. Entonces ya no era propiedad de Ecuador, era propiedad de, digamos, Chase Manhattan Bank, por mencionar un banco en el mundo, HSBC o Banco del Vaticano, ¿no? O sea, Que pero no son Perenco, tenedores de los bonos del Ecuador. No Perenco, sino intermediarios, estás hablando tú. No, a ver, Perenco dijo, en Luxemburgo, si Ecuador tiene activos financieros, nosotros, como tenemos esta orden de pago, queremos que se congelen para que nos paguen. Correcto. Como había este pago de los bonistas, este pago a los tenedores de bonos, que eso era a finales de julio, ese pago se realizó, pero esos pagos se hicieron vía transferencia en los que dicen, yo, República del Ecuador, le estoy pagando a Banco ABC a nombre de los tenedores de bonos que están dentro de las cuentas de ese banco. Ya, Esos dineros nunca estaba parecían activos de Ecuador. claro, claro. Estoy entendiendo que lo que tú estás tratando de ver es si es que realmente ha habido un congelamiento o no para poder hacer el uso de esos recursos en otras cosas. Pero Sí, yo creo recuerda, que Ecuador, a ver, no he hablado con el ministro de Finanzas, pero ni con el procurador de la Nación, pero tengo la ligera sospecha que ya había habido un preaviso de que esto iba a venir y Ecuador básicamente se demoró en responder. redujo sus cuentas a los temas legales, las aperturas legales. Recordemos que en estos casos ha habido casos como, por ejemplo, que se han tomado posesión del barco, de la fragata, del velero insignia de Argentina, ¿no? Por temas de deudas externas, ¿no? Aquí el problema son de dos raíces, ¿no? Por una es que existe un tema legal, ya se sabía que había que pagar, ha pasado muchísimo tiempo para llegar a algún tipo de plan de pago y hemos estado siguiendo esperando hasta que Peremco toma esta resolución que no nos hace lucir bien, porque obviamente si tú miras la respuesta que hubo el día en los mercados financieros, en los bonos, hubo una caída de más de 100 puntos básicos. Un punto básico es una centésima de un punto porcentual. Entonces la tasa de interés de los bonos subió más del 1% porque no se sabía ciencia cierta qué estaba pasando, que ¿Sabes? también es un problema de comunicación, Y tiene que porque ver en mucho, esta... claro, y no, y acuérdate que cuando tú y yo hablamos off the record, haciendo ese análisis, cuando tú me Eh, mandaste la ventana, donde se hacía un comparativo con el resto de países de Latinoamérica, que están todos en crisis, todos estaban con flecha verde. El único claro, que estaba con flecha roja era Ecuador, y ahí es cuando se empiezan a encender las alarmas, y tú te asustas, la verdad, y mandas y dices, bueno, esto hasta dónde llega, ¿no? sí, y lo pueden ver en mi Twitter, ahí está todavía, y si quieres lo puedes subir, están las gráficas de los bonos soberanos de Latinoamérica, de distintos países, está el petróleo, justamente creo que el petróleo no había bajado ese día, así que no puedes culparlo el petróleo, entonces el golpe vino directo, porque los mercados son bastante tímidos, ¿no? Entonces, en un mundo donde tú tienes a la gente frente a las pantallas de computadoras, 4 o 5 pantallas, tú ves una línea de algún noticiero global, el Wire que le llaman, ¿no? No mencionemos nombres, que te dice Perenco congela cuentas de Ecuador en Luxemburgo, pago de deuda de Ecuador coincide, vende. O sea, no, una Tiene respuesta muy para hacer la rápida, ¿no? reputación un poco más de lo que ya la tenemos donde Claro, no, y acuérdate que por estas fechas también salió el reporte del Departamento de la Cancillería de Estados Unidos, el Departamento de Estado de Estados Unidos, que nos consideraba un país riesgoso, de alto riesgo es la palabra que usan realmente. a donde quiero ir, Javier. Entonces estamos acumulando una reputación. Además, en este tipo, y tú eres una comunicadora, tú conoces este tema mucho más que yo, esto es lo que se llama administración de crisis. Tenías que haber salido inmediatamente a hacer las relaciones públicas, a enviar los PRs, el PR Newswire, quizás que el ministro debe haber salido en Bloomberg TV o en Sky News, alguno de estos medios, Haciendo aclaraciones. haciendo una pequeña aclaración directa, esto es lo que sucede, que sea, aunque sea una por teléfono, ¿no? Pero no somos como país, no hemos evolucionado todavía este control reputacional, que tú lo ves en muchísimas compañías, lo ves en Colombia, o sea, tú ves el presidente Petro lo puso Ocampo y Ocampo inmediatamente salió a hablar en televisión mundial
en los canales de negocios alrededor del mundo, Al Jazeera, Parecía Bloomberg, Sky News, sí, a aclarar su visión sobre Colombia. correcto, ¿no? Entonces, nosotros somos muy poco sofisticados en estos temas. Te quiero pedir si le bajas un poco el Sí, volumen a tu computador porque hay una especie de rebote de sonido mientras te entrevisto. ya, Y con perdón, no hay problema. Ok, Es que es por el entonces, parlante probablemente. a ver, ¿cómo es posible? Tú les estás tratando, siempre tratas de justificar y eres, por eso me encanta conversar contigo porque eres de esos amigos que eres cable a tierra. ¿Cómo es posible que alguien ponga en un boletín, no se conoce la afectación de activos del país en el extranjero hasta el momento, ¿ya? Y de ahí es una vez que, el otro boletín dice que sí vamos a pagar, ¿no verdad? Este es un resumen, no es textual. Lo que sí es textual es que ellos dicen que una vez que paguen, se iniciarán los juicios de repetición. Entendamos bien lo que es un juicio de repetición. Claro. Pepe. Pero un momentito, pero aclaremos un poquito para el público que quizás no sepa de comunicación. Primero tú tienes que aclarar lo que tiene certidumbre. Si tú ya tenías certidumbre que has pagado a los tenedores de bonos, tenías que haber empezado el comunicado. La República del Ecuador ha cumplido con su obligación de pago a los tenedores de bonos, intereses, la fecha del 31 de julio, tal, 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 tal. Yo sé, suena horrible, pero es el típico idioma financiero. Porque esa es la mayor preocupación, esa es la preocupación, ¿me pagan o me pagaron? ¿Qué está pasando? Y de ahí aclarar el resto. O sea, hasta en eso, eso es 101 en comunicaciones. Yo no soy experto en comunicación, pero eso es básico, ¿no? Tú aclaras, hay un incendio, cuántos muertos hay, cuántos heridos, qué se destruyó. Aquí el primer tema era, ¿se pagaron los bonos a tiempo o no? Y después, bueno, todos los temas aclaratorios con respecto a Perenco, porque es un tema internacional, y después el tema de los juicios de repetición. Pero los juicios de repetición es un tema interno, no es un tema que al extranjero le interese mucho. Desde todas esas preguntas que tú me acabas de hacer, que ya hay ¿Perdón? esas preguntas que tú acabas de hacer, ¿hay alguna que ya tiene respuesta? Bueno, sí se le pagó a los bonos, eso es 100% seguro. Ok. Y eso se sabía porque inmediatamente el agente pagador, que es un banco, te indica que recepción del dinero. Te dice, el dinero, acuérdate que cayó domingo, el 31 de julio, entonces te dicen, acuso recibo del dinero, pago a depósitos de las cuentas de los tenedores de bonos en los distintos países del mundo, etcétera, ¿no? Eso te lo dicen inmediatamente, ¿no? O sea, Pero, ahí básicamente alguien no estaba al pie del cañón siguiendo el juego para decirle al ministro, señor ministro, esto ya se cumplió. Es yo quiero, una cuestión de llamar a los bancos alrededor del mundo, ¿no? sí, no, es un tema de relacionamiento, como hacían comparaciones entre presidentes y hablaban de que, por ejemplo, eh, Chile tiene es excelso en la parte diplomática, internacional, comercial, muy Sí. independientemente de la tendencia ideológica que tenga. Y eso Ecuador en cambio sí, no lo tiene. No lo tiene, No, no lo tenemos, la no, y verdad. además que son cosas que ya se saben. O sea, a ver, los juicios que tiene Ecuador afuera con el CIADI son conocidos, los resultados ya han sido dados. O sea, esto no pasó el viernes y el domingo teníamos un problema. Esto tiene más de un año. Mira, yo asesoraba a Banco de América con McKinsey, una época. Ellos tienen sitios de internet construidos que no tienen acceso con información listos para salir en caso de alguna emergencia, Claro. ya construidos para distintos tipos de emergencias. Es Entonces, que por ejemplo, X, Y, Z crisis, ¡pum! claro, Perdón. ya lo haces con transformación digital incluso, o sea, Totalmente, quién es el punto de contacto, qué es lo que vas a decir, todo ya está como planificado. Aquí a veces jugamos muy aficionados. no, no hay compliance, pues, José, ese es el problema, no hay compliance en Ecuador y aquí vamos a pasar a un tema que también es delicado y es el hecho de la cantidad de plata que hemos perdido nosotros en arbitrajes. Sí, sí, o sea, Porque vivimos con árbitros. Estos árbitros no sabemos quiénes son seleccionados por el señor que siempre sobrevuela bajito, 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 que es el señor Procurador General del Estado. Ellos seleccionan los abogados que hacen de árbitros y resulta que con los arbitrajes no hemos salido, pues ganando no hemos salido, ganando habrá salido el abogado que hizo de árbitro. Pero cobran, la cobran verdad bastante es que fuerte, te puedo decir. meternos en estos temas del CIAD y todo,
no ha sido buen negocio para el Ecuador. José, ¿estarás de acuerdo conmigo? Sí, ahora también hay un problema. Estas cosas no suceden en un vacío. Estos incumplimientos de contrato tienen, a ver, el contrato petrolero por el que Perenco empezó todo este problema, era un contrato petrolero que limitaba los ingresos de Ecuador al alza, ¿no? Correcto, A ver, correcto. entonces, ¿quién negoció este contrato Sí. en que tú básicamente no ganabas tanto al alza? O sea, en todo contrato tú tienes que reconocer el término volatilidad. El petróleo es uno de los commodities más volátiles del mundo. Volatilidad es básicamente un término sobre el movimiento del precio diariamente. Entonces, para darte un ejemplo, el crudo el 19 de abril del 2020, el West Texas Intermediate terminó en menos algo, menos 19, menos 32, no me acuerdo, por vicisitudes del contrato, pero estuvo $60 2 meses antes. Entonces hay un alto nivel de volatilidad. Entonces, si tú tienes un contrato con una commodity que es volátil, tú tienes que decir, ok, yo tengo que limitar mis pérdidas a la baja y más o menos tratar de ser razonable con las ganancias al alza. ¿Por qué? Porque esto es volátil. O sea, a ver, el crudo hace 2 meses estaba bordeando 120, ahorita está en $90 el West Texas Intermediate. ¿Eso para qué querría decir si quiero tratarte de entender y comprender como buena ignorante que soy y siempre lo repito y lo digo? Todos somos ignorantes de algo. Ignorancia es un término que significa no saber y nadie sabe todo. Yo lo reconozco y por eso te invito, porque quiero aprender. Es que la decisión que tomó Rafael Correa en ese momento de subir del 50% el margen al 99% que armó el zafarrancho que armó, yo recuerdo, porque estaba Uh recién -huh. llegado y aprovechó con todo, ¿verdad? Eh, casi aquí termina siendo por el lado como un tema ilegal. ¿Podría empezar a venir en cadena una serie de juicios? Y A ver, además de eso, depende de los causales, ¿no? además de eso, esa decisión, entendiendo que estamos hablando de un commodity que es volátil, ¿era correcto llegar a esos extremos del 99% del margen? A ver, tú lo puedes solamente saber, como dicen los americanos, con una visión 2020, ¿no? Retrocediendo y trabajando los números. Pero hay una historia corporativa que estas cosas pasan. A ver, te doy un ejemplo de caso de negocios. Había un famoso vehículo de la Ford que tenía un problema Okay. y por ese problema tendía, no quiero dar especificidades, pero tendía a explotar de vez en cuando. Tenía, Ellos calcularon el número de explosiones, muertos, cuánto iba a cobrarse legalmente por cada muerto, etcétera. Es un famoso caso de negocios, ¿no? pero hicieron Y recall, decidieron, perdón, hicieron el recall, hicieron en plan recall de retirada del mercado del y producto. claro, pero lo sacaron primero. Ok. O sea, supieron el riesgo de sacarlo primero hasta que la opinión pública fue tan fuerte que tuvieron que retirarlo. Y esto sucede mucho, ¿no? Hay muchas veces que las compañías también te juegan un poco. En Estados Unidos también hubo tierras federales en que hubo modificación del contrato. Aquí el tema es, tú vas a ir a corte y tienes que hacer tu caso en corte, tener los números y decir, ok, respaldan los números la decisión que se tomó y los perjuicios, porque en el caso de Ecuador no solo es un perjuicio de multa, sino también reputacional. No somos el país con la mejor reputación con respecto a estabilidad jurídica y negocios. Pero esto es manejable, o sea, la gente lo llega a entender desde un punto de vista de negocios, porque, por ejemplo, Perenco va a cobrar sus 370, 420 millones de dólares y va a hacer los números también, ¿no? Esa cifra, ellos llegaron por algún tema. Correcto. Ahora, aquí el tema es a priori, ¿por qué no hiciste un contrato petrolero que te tomaba en consideración el potencial alza del precio del crudo y o una disminución? Exacto. Entonces, aquí el problema es un poquito, por ejemplo, ahora nosotros tenemos contratos de participación, cuando el precio del crudo está alto. Y el contrato de participación tiende a ser más interesante cuando es para exploración y producción de crudo. ¿Por qué? Porque tú le estás diciendo, yo te digo a ti, ve y explora, y si encuentras crudo, una parte de esas reservas son tuyas. Entonces tú puedes ir al banco y decir, yo soy dueño de
X millones de barriles que están bajo tierra que encontré en Ecuador y eso me permite conseguir un préstamo y apalancar. Exacto. Entonces, aquí el problema, y hoy día hay primicias, disculpa que la mencione, voy a sacar justo un artículo que digo, ¿y a dónde hemos ido con la política petrolera? Vamos 15 meses y no se ha hecho nada. Nada. O sea, todo se habló, Ecuador Open to Business, todo lindo, pero nada. Relativamente nada. Ese nada, Perdón. José, quiero entrar a un tema más álgido todavía. Y dame un segundito para tocar un temita, nomás para que el público se dé cuenta. ¿Cuánto nos costó el Eco Plus? Estaba leyendo en el diario. ¿Cuánto ha costado la implementación del Eco Plus que todavía no se va a implementar? 78 millones de dólares. Y que resulta que ya ahora ya no la vamos a tener. Y yo ya en el Twitter dije, a ver, mejor me río, porque esto sí es una payasada. O sea, es la mitad de un hospital. Ya, un hospital de 100 camas más, que puede costar 200 millones, pero 78 millones. O sea, ¿y quién responde? ¿Quién tomó la decisión? O sea, pero a ver, ¿perdón? tú me estás mencionando a una institución específicamente. Y esa institución específicamente está siendo calificada internacionalmente como una institución corruptora. Sí. Corruptora. La empresa más grande del país. Y esa institución es una institución del Estado. Entonces, si una jurisdicción internacional reconocida sentencia en un momento dado que una institución del Estado ecuatoriano, llámese esto, eléctricas, telefónicas, petroleras, las que ustedes quieran, ¿ya? Son entes corruptores, ¿cuáles van a ser las consecuencias? No tienes derecho a recibir los dineros. Cuando hay un juicio y tú eres entidad corruptora, tú no puedes ir y decir a la Fiscalía de Estados Unidos, yo merezco parte de los dineros que usted ha tomado en posesión por la actividad ilegal ocurrida, porque tú eres parte del crimen. Me estás dejando preocupada. No, te digo lo que es. No te puedo contar por qué yo sé este tema, porque realmente no puedo. Quizás off en algún momento en Quito te lo cuento, pero es como funciona. Porque básicamente tú eres parte, a ver, cuando Estados Unidos hace este tipo de juicios, como el que hizo de FIFA, etcétera, ellos usan la legislación supranacional, en lo que ellos dicen que al usar tú el sistema financiero de ellos, estás incurriendo en un crimen dentro de Estados Unidos porque el dinero pasó por Estados Unidos. Eso se expande. Foreign Practices Act, que es el... Ese es uno, el Foreign Corruption Act es uno, el otro es, se llama es como el RICO Act, en que tú usas wire fraud, cuando has usado el sistema financiero. Hay distintos tipos de crimen, ¿no? Pero el Foreign Corruption Act es, por ejemplo, el caso que hay en Estados Unidos del ciudadano, me puedo estar equivocando de nacionalidades, turco-americano, de una empresa de trading, que fue acusado en Nueva York de haber dado sobornos a Petroecuador, aquí algunos funcionarios, que salen como asesor 1, asesor 2, bla, 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 ¿no? Ahí sí es Foreign Corruption Act. La de Fernando Villavicencio desde hace más de 4 años sobre este... Es que hay algunos, o sea, aquí ahí hay algunos juicios. O sea. Entonces... Pero cuando tú eres considerado corruptor, tú ya no puedes ir y decir de los juicios en que se recuperaron 80 millones de dólares, a mí me tienes que tirar mi pedacito del pastel. No, porque tú también estabas comprometido. A ver, entonces ahora estamos llegando un poco a las conclusiones de lo... Tendría que hablar con un abogado internacionalista para estar seguro, pero es lo que a mí me dieron a entender. Olvídate que ahorita es la especulación y sobre todo con abogados, nunca vas... A ver, el abogado no es matemático. El tema es... No, yo llamé a un abogado amigo mío en Estados Unidos para este tema. Ojalá, y ahí conversamos y me vas contando, pero entendiendo que estamos hablando de prospectiva, de entender de qué es lo que le viene al Ecuador a continuación. No a continuación, ya algunos de estos juicios han sido, ya están, hay sentencias. Todo. ¿Ustedes creen que ya lo habíamos vivido todo? No, señores. Por eso yo lo he invitado el día de hoy a José. Es importante que nosotros como ciudadanos entendamos que si el día de mañana nos clavan otra vez un impuesto, es porque no se han manejado bien esos arbitrajes,
Es porque tenemos una institución del Estado que ya está siendo calificada internacionalmente como ente corruptor y aquí la fiscal se queda callada y José, ahí me quedo callada yo para preguntarte cuál es tu opinión con respecto a Diana Salazar, con respecto a todos estos temas. A ver, retrocedamos un poquito. ¿Te acuerdas del caso de FIFA Gate? ¿Correcto? Estamos hablando de hace FIFA 10 Gate años, cayó, hubo presos en Suiza, aquí, en algunos países, pero fue totalmente la Fiscalía de Estados Unidos. sí. Ya, el lavallato en portugués es lavadora de carros, que es el caso de Odebrecht, el famoso caso de Odebrecht. Ya está un documental en televisión a los que les guste seguir estos temas. Que yo sepa, también fue fuera del Ecuador. Y Y creo que nosotros no hemos ni siquiera cobrado dinero de Odebrecht con respecto como otros países como República Dominicana, Perú. No estoy seguro ahí. No soy abogado, pero yo sé que años atrás República Dominicana cobró bastante, Perú cobró bastante. por el daño y las afectaciones del Ecuador. Y ahí Sí, sí, sí. entrar a un punto súper importante. Y son los famosos. Espérate un ratito, es que todavía ISPOL. Ay, Dios mío santo, me vas a hablar eso sí es una bomba de tiempo. Espérame un ratito, tú guarda, yo voy a dejar aquí anotado Ispol, ¿ya? Pero aquí, en todos los casos que estamos hablando, sí te das cuenta una cosa, José. Cosa. Debería haber por parte del Estado juicios de repetición. Tenemos Debe haber muchas cosas, pero lo que te digo es que son cientos de millones de dólares. Y nadie dice, o sea, tienen sus momentos en el sol, ¿no? Sus 15 minutos de gloria y de ahí todo el mundo se olvida. Dale con la Ispol entonces, no digo nada. Ah, bueno, yo creo que la última vez que algo leí al respecto andaba en más de 800 millones, creo. Y tengo entendido que el Estado es responsable de los faltantes en los seguros, tanto de las Fuerzas Armadas, Policía, como del Seguro Social. Pero no hay un solo juicio de repetición hasta la fecha. No. No, porque seguramente, ¿qué crees? A ver, te pregunto, ¿por vagos? No ha de ser. Mira, no, yo no soy abogado, entonces no te entiendo mucho la temática. Trabajo mucho con abogados, pero no te entiendo la temática legal. Te puedo indicar es que son cosas que cuando gente de afuera te conversa, es vergonzoso un poco conversarlo, Por supuesto, porque tú porque sabes quién fue el ladrón, quién se llevó la plata, sabes dónde está viviendo, sabes cómo se escapó. Y mientras tanto, tú sigues aquí trabajando, pagando impuestos de todos estos ladrones. Y no hay un solo juicio para estos que luego se declaran perseguidos políticos en algunos lugares. Y no hay juicio de repetición, no hay una persona que le devuelva a uno la plata robada jamás. Entonces, a mí sí me preocupa es como un sistema de impunidad al que nos estamos acostumbrando. Vamos, nos quedan 8 minutos de sí, entrevista y ahí está sí. normalizado, ¿no? Pero mira que del caso, rapidito para el caso de Ispol, a ver, hasta el mecanismo, un swap de deuda extranjera versus deuda local, cuando la deuda local nunca ha caído impaga, pero sí se ha dejado de pagar la deuda de extranjera, y que Ispol presionaba al ministro de Finanzas para que no reestructure la deuda. O sea, eso realmente de capítulo de Netflix. Pero bueno, es bastante parecida a la llamada del señor Aparicio a dar órdenes. No sé si escuchaste esa. Pero a ver, pero aquí estamos hablando de cientos de millones de dólares, o sea, Es inmoral, es inmoral, es inmoral, Ah, José. no, yo no estoy relativizando que uno es menos inmoral que el otro. Lo que te digo es que el perjuicio para el Estado, cuando empiezas a sumar estas cifras, es de escandaloso. O sea, Exactamente. si tú te pones a ver que el nivel, el gasto en salud creo que es 4.000 millones. El de educación creo que es 3.000, 4.000 millones también. Empiezas a sumar, estoy seguro que llegas a cifras similares. No, es O sea, terrible. si sumas uno tras uno tras uno todos los escándalos que hay en el Ecuador, ¿no?
Es impresionante. ¿Cómo recuperamos la Y no pasa reputación? nada. O sea, como tú dices, no hay juicio de repetición. No. Juicio de repetición, no hay escándalo. Los medios tampoco tienen en agenda el tema. Yo siento que los medios de comunicación tradicionales están acostumbrados a tener una agenda 100% político-legislativa y ahí están como perdidos ahorita porque no, porque como que no tenemos tampoco asamblea y no tenemos, como que no tienen a dónde ir. Pero no se habla de estos temas que son tan preocupantes y que el día de mañana van a afectar el bolsillo el bolsillo de cada uno de nosotros, los ciudadanos. José, por favor, cierra con una conclusión Sí. y te invito para que continúes llegando a este Mira, programa cada vez que te invito. yo tengo una hipótesis que los medios en Ecuador se han convertido un poco como la cultura, en que es una cultura de transición, es una cultura del meme, no de la profundidad. Ya la gente no lee libros, no lee artículos, entonces, claro, los medios responden a eso y no profundizan. Entonces, todos estos temas que necesitan mucho más profundizar, no son populares, no traen ratings, no venden periódicos, entonces lo dejas pasar. ¿Tú crees que es eso lo que está pasando? Sí, yo sí lo veo bastante. Nos hemos convertido cada vez más en una cultura muy superficial. En todo el mundo, no solo aquí. Ahora, como en el Ecuador, como Ecuador y como reto, entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Porque el tema es transparentar toda esta porquería que da miedo, da miedos levantar la tapa de la olla, porque no sabes lo que va a salir. Creo que programas como el tuyo, que llevan el tema a la conciencia de las personas, y las personas pueden decir, reclamar y decir, bueno, ¿y qué pasó al final con ISPOL? ¿Qué pasó al final con XYZ juicio? ¿Qué pasó con este otro problema? O sea, sí, son bastantes, son temas que pierden su sensación del momento, pero no puedes dejarlos pasar. O sea, el país no puede vivir siempre respondiendo a miniedades, ¿no? Es un poquito lastimoso, pero lo ves en muchos temas, ¿no? Por ejemplo, en una entrevista que tuve hace poco eh, con una líder indígena, le pregunté, bueno, exactamente cómo el subsidio afecta a la población indígena. No O te sea, puedo. no tenía una respuesta real, ¿no? O sea, hoy día tuve una pequeña conversación en una radio de la capital sobre el tema de los precios de control. Le digo, pero a ver, en otros países tú tienes asociaciones cooperativas de grupos religiosos, de grupos que hacen las compras masivas y ponen sus propias tiendas. O sea, pídele quizás al Estado que te dé un capital semilla para que los 1.200.000 indígenas, que son 14 tribus, se organicen dentro de cooperativas para compras masivas, así que en vez de pagar $2 por algo, paguen $1.25 porque no tienen que cobrarse entre ellos mismos el precio del retailer, etcétera. Y eso existe en Alemania, Estados Unidos. Eso no es una locura mía, o sea, hasta en Nueva York. Canadá, cuando ellos hicieron las reservas para toda la parte indígena, que es súper respetada, y son modelos a imitar. Entonces tenemos ahí grandes retos, pero el más grande de todos, por lo que estoy viendo, es que la reputación del Ecuador tiene que recuperarse. O sea, no podemos tener fama de malos pagadores, José. Esa sería la forma. A ver, en este momento, y justo tuve esta conversación con el presidente de un banco que es muy amigo mío, el mercado internacional nos mira exactamente como nos estaba mirando antes de las elecciones presidenciales, Que es, que es una señal de que no saben exactamente quién gobierna. claro, no, apareció el aparicio, te cuento, parece que el gobierno, esta es mi opinión. No, pero es una señal muy grave porque la gente de afuera está muy bien informada, habla con todo el mundo acá, vienen acá y son objetivos porque al no ser nacionales no tienen el corazoncito no te late al ver la bandera nacional y meterlo a los chicos de la selección metiendo un gol, ¿no? Ellos son gente que está en su negocio. Y el riesgo país actual básicamente es el mismo riesgo país que había antes de la primera vuelta. La pregunta que Es te como decir, no sabemos quién gobierna. para cerrar esta entrevista, entiendo lo que acabas de decir es, y sabiendo además que eres un viajero del mundo, como la canción de Mustaki, Ya no tanto. ya no tanto, bueno, porque capaz que ya te cansaste,
No, 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 la edad. La pregunta es, ¿vale la pena quedarse e invertir en el Ecuador? Seamos honestos. A ver, es que todo depende del sector. Por ejemplo, nosotros tenemos un sector camaronero que Un está minuto, creciendo tienes, fabulosamente. tienes un A minuto. ver, déjame colgar mejor y empiezo donde estaba. No, 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 dale, 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 y cerramos ahí. Mira, por ejemplo, el sector camaronero tiene un boom, pero por ejemplo, el sector florícola están vendiéndose las haciendas en la sierra. Sí. La gente está vendiendo para irse a Kenia. Y tú vives en Quito, o sea, es más fácil para ti preguntar, pero yo lo sé porque estuve en Quito hace un par de semanas y me enteré de algunas personas que habían vendido sus haciendas para irse a Kenia. O sea, consideraban que estaban mejor en Kenia que en Ecuador. Ya me acabas de responder. José, espero que este sea tu espacio, que lo consideres como tal, que puedas Muchas regresar cuantas gracias. veces quieras. Queda pendiente el tema del ISPOL, lo pasamos muy por encima. Yo creo que ese sería el segundo y Pero sabes que ahí yo creo que deberías hablar más con un abogado. Yo realmente ahí lo conozco es más por la parte financiera. está bien, pero me lo recomiendas tú. Dale, pues, si consigo algún amigo te lo envío. Un placer, buenas noches y muchas gracias, Estefanía. Un placer Para con todos ti y también. celebremos este 10 de agosto. Para ti también y amigos queridos, un abrazo enorme. Gracias por siempre estar con nosotros. Gracias, Javier. José, ya te cambié de nombre, imagínate, José Javier. ¿Cómo prefieres que te digan? José Javier. Bueno, José Javier, gracias de nuevo y te esperamos nuevamente en este tu espacio de enfoque. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.